que seamos luz y que actuemos como hijos de la luz. Así es de que, así como hay hermanos cristianos, así como hay personas que están en tinieblas, habemos personas que estamos en la luz, y estos que estamos en la luz tenemos que dar a conocer a los que están sin luz lo que viene, a advertir al pueblo de Dios. No solamente palabras de aliento, no solamente palabras de edificación, no, hay que advertir, hay que exhortar al pueblo de Dios. Y esto es algo que muchos no estamos haciendo. No se está exhortando al pueblo de Dios a que dejemos ya las cosas que nos dañan espiritualmente. Esto es algo muy serio. Es algo muy serio que trae consecuencias eternales, trae consecuencias espirituales. Si nosotros no hablamos lo que Dios nos manda en su palabra, y estamos hablando al pueblo de Dios pura palabra livianita, pura palabra con florecitas, para que no se vayan, para que no se enojen, esto vamos a dar cuentas a Dios, vamos a dar cuentas al Señor. Hermanos, tenemos que hablar conforme lo que Dios nos da. Por eso tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo. No podemos nosotros dar una predicación sin que involucremos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que involucrar al Espíritu Santo de Dios. Dejar que Él nos dé de su palabra. No tomar la palabra nosotros, sino dejar que Él nos dé de su palabra. Que Él nos guíe en su palabra. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque así debe de ser, porque eso es lo correcto. No ir a estudiar un pedazo de papel a nuestra casa y venir a darlo a la iglesia. No es nada más así. No, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a hablar, que es lo que nosotros tenemos que hablar al pueblo de Dios. Yo doy gracias a Dios por este medio que Dios nos ha dado de la radio, porque por medio de este radio, podemos hablar, podemos exhortar, podemos hablar al pueblo de Dios que nos preparemos, porque el Señor está cerca de las puertas. Otra cosa que yo le doy gracias a Dios por habernos dado esta radio y por darnos la valentía, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha dado no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces tenemos que usar ese poder y dominio propio que Dios nos ha dado. Tenemos que usarlo, tenemos que ponerlo en acción. Y a veces nos hacemos llamar cristianos y no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Pues, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Cristianos solamente por logotipo? Yo soy cristiano, pero de cristianos no tenemos nada. Porque una persona cristiana, una persona que sigue los pasos de Jesús, va a seguir los pasos de Jesús igual como los apóstoles lo siguieron, que hablaban la verdad, y por causa de hablar la verdad, ellos sufrieron, ellos fueron muertos, los mataron, los asesinaron, por causa de hablar la verdad. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Amén. Nos falta la valentía, el valor de hablar la palabra. Bueno, aquí nosotros en la radio hablamos la verdad de la palabra. No tenemos nada que esconder, ni le tenemos miedo al enemigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede matar el alma y el cuerpo juntos en el infierno. No tema usted al que puede matar el cuerpo. Hay que temer a Dios. A ese sí hay que temerle. Amén. Así de que nosotros tenemos que hablar la verdad de la palabra. No podemos quedarnos callados. Es por eso que a veces nos echamos de enemigos a los propios hermanos de la iglesia. Nos los echamos de enemigos porque no les gusta la palabra que el Señor nos está dando y que estamos hablando. Porque se duele la persona. ¿Y por qué se duele la persona? Porque está impuesta a escuchar solamente mensajes suaves, mensajes dulces, y no están impuestos a escuchar exhortación de parte de Dios. Y como ya le dije antes, una persona cristiana, una persona que da la palabra de Dios, una persona que da el mensaje de la palabra de Dios, que tiene esa tarea, tiene que dejarse guiar por medio del Espíritu Santo de Dios.
No puede dejarse guiar por emociones, no puede dejarse guiar que porque voy a dar este mensaje porque amo a mis hermanos. Le amamos y Dios nos ama. Y pues por eso que Dios nos ama, porque Dios nos ama, trae juicio sobre esta tierra. Y esa es la forma de amar de Dios. A veces no entendemos la forma de amar de Dios. Y a veces decimos, ay Dios, ¿por qué sucede esto? Ay Dios, porque nos ama y quiere que nos enderecemos. Amén. Gloria al Señor. Así es de que tenemos, mis hermanos, que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. No podemos, mis hermanos, nosotros ir a lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, porque vamos a dar cuentas. El Señor ha establecido un día en el cual todos daremos cuentas. El Señor ha establecido un día en el cual todos estaremos frente a la presencia del Señor, dando cuentas. Él como juez y nosotros siendo juzgados. Así es de que si usted no quiere estar ese día y ser condenado y estar a la izquierda, y usted quiere estar a la derecha, pues haga lo que Dios le manda hacer, ¿verdad? No tenga miedo. No tenga miedo de hablar la palabra de Dios. Hable la palabra sin temor ni temblor. Hable la palabra como Dios le ordena que la hable. Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio, no espíritu de cobardía. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Pero los cobardes e incrédulos y abominables y los borrachos y los mentirosos, y tiene una lista ahí. El Señor dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando habla de cobardes, no está hablando de un cobarde que se agarra a golpes con otro. Está hablando de cobardes espirituales. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así es de que tenemos que llenarnos de valentía, no de valentía, más bien llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos hablar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Yo doy gracias a Dios por este medio y doy gracias a Dios que Él nos da de su palabra por medio de su Santo Espíritu para poder hablarla aquí en la radio. No importa que me critiquen, no importa que digan esto y lo otro, yo agrado a Dios y no al hombre. El hombre no me puede salvar, pero Dios sí. Amén. Los amo en el amor de Cristo, les amamos en el amor de Cristo. Es por eso que hablamos de estas cosas. Es por eso que tenemos que hablar. Es por eso que tenemos que exhortar, porque les amamos. Amén. Ahora, la palabra no es nada más para los radioescuchas, primeramente para nosotros. Primeramente para nosotros, luego para los que escuchan. Amén. Y bueno, mire, vamos a leer aquí en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Solamente un momento de reflexión. Vamos a estar hablando de un momento de reflexión. Nada más que no encuentro por aquí, a ver, ya lo perdí. La escritura que tenía por aquí. Gloria al Señor. Un momento de reflexión. Vamos a estar hablando vamos a leer en Lucas capítulo 23, verso 39. Vamos a estar hablando aquí en esta base bíblica, en San Lucas capítulo 23, verso 39. Póngale atención a la palabra de Dios, porque mire, ahorita en este tiempo es necesario que nos perdonemos los unos a los otros, porque en este tiempo, mis hermanos, tenemos odio, tenemos rencor, tenemos amargura en nuestro corazón, y eso no le agrada a Dios. Un verdadero cristiano desecha todo eso de su corazón, lo arranca y lo echa fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que, en todo tiempo tenemos que, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que reprender todo espíritu a lo contrario. Amén. Tenemos que reprender. San Lucas capítulo 23, verso 39, dice la palabra de Dios. Dice,
Y uno de los malhechores, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Mire la palabra que Dios nos da en esta mañana. Este malhechor estaba en la cruz juntamente con Jesucristo, a un lado de Jesucristo, muriendo, agonizando, también pagando por sus pecados. Pero fíjese que este malhechor se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y le dijo: acuérdate de mí. No le pidió perdón categóricamente, pero le dijo: acuérdate de mí. Cuando le dijo acuérdate de mí, ahí le estaba pidiendo ya: perdóname, ¿verdad? Y el Señor le perdonó. Fíjese, ya en el último momento, en el último minuto, que aquí el Señor nos llama a nosotros a perdonarnos los unos a los otros. Porque si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? En Mateo 6:14 dice la palabra del Señor, en Mateo 6:14, mire, es necesario, mis hermanos, que nos perdonemos los unos a los otros, porque la palabra de Dios dice que si no nos perdonamos, no seremos perdonados. Eso lo dice la palabra de Dios. Y si eso lo dice la palabra de Dios, tenga por seguro que se cumplirá. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Tenemos que desechar toda amargura, toda raíz de amargura que haya en nuestro corazón. Tenemos que desechar toda envidia, todo celo, toda contienda que haya en nuestro corazón. Porque a Dios no le agradan estas cosas. La palabra de Dios dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias y el de limpio corazón. Tenemos que tener un corazón limpio. Amén. Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que tener un corazón limpio. Y tener un corazón limpio involucra al alma, involucra a nuestra mente. Tener el corazón limpio, ahí entran el alma, la mente y todo nuestro ser. Amén. Mateo 6:14 dice la palabra de Dios. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, hay personas que nos ofenden, incluso hermanos de la misma congregación que nos ofenden. Y a veces nosotros tomamos represalia por nuestra propia cuenta. No sabemos dejarle las cosas a Dios. A veces no sabemos dejarle las cosas a Dios. Ay, vamos a reclamarle al hermano, ay, vamos a reclamarle al vecino, ay, vamos a reclamarle al otro. No, tenemos que dejarle las cosas al Señor. El mismo Señor Jesucristo, Isaías 53, dice: como cordero fue llamado al matadero y no abrió su boca. Así debemos de ser nosotros. Si alguien nos ofende, si alguien nos dice, no abrir nuestra boca, dejarle las cosas al Señor, bendecirlo. Que Dios le bendiga. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y Dios se encargará de esas cosas. Yo se lo digo por experiencia. Amén. Lo decimos por experiencia. A veces no nos queremos quedar callados y tomamos represalia contra nuestro prójimo. Y aquí dice el Señor: perdonar. Dice claramente en el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No nos perdonará si nosotros no sabemos perdonar. Ahora, hay perdón de labios y hay perdón de corazón. El perdonar de corazón es olvidar. Olvidado quedó. Pero si es de labios solamente, cuando veamos a aquel hermanito que nos ofendió, que nos hizo algo, le vamos a hacer una cara de fuchi. Fíjese lo que le estoy diciendo, y esto es verdad. Y vamos a voltearle la cara y vamos a enriscar nuestra nariz. Entonces usted no perdonó de corazón. Tenemos que perdonar de corazón. Amén. Gloria al Señor. Ahí en Marcos 11:25, San Marcos 11:25, mire, a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo sabe. Dios todo lo mira. Ahí en Gálatas la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si sembrare de la carne, segará corrupción, mas si sembrare del Espíritu, segará vida eterna. Así de que Dios no puede ser burlado. Amén. Podemos burlar al hombre, podemos burlar al pastor, podemos burlar a quien usted quiera, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Él está en todas partes. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, todo lo que Él es, su soberanía, está en todas partes. Él mira todas las cosas. Él conoce nuestro corazón. Él conoce todo nuestro ser. Por medio de su palabra, Él nos conoce. Por medio de su omnisciencia, Él nos conoce. Ahora la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos del corazón y de la mente. Fíjese, ¿por qué la palabra de Dios hace esto en nuestra vida? ¿Por qué entra como espada de dos filos? Porque la palabra es espiritual y nosotros, lo que está dentro de nosotros es espíritu. Y lo espiritual tiene que discernir a lo espiritual. Y la palabra de Dios es espiritual, por eso la palabra de Dios penetra, parte el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y de la mente. Ahora usted puede decir, ¿cómo la palabra de Dios puede hacer eso? Porque la palabra es el mismo Dios. Es el mismo Señor hablando la palabra. San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas en el principio por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. El verbo de Dios, la palabra. El verbo de Dios, la palabra. ¿Y qué es lo que leemos aquí? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Un verbo. En la escuela, ¿qué le enseñan que es un verbo? Una palabra. ¿Y qué dice la Biblia que es el verbo? El verbo de Dios, Jesucristo. Así es de que es el mismo Señor Jesucristo el que nos habla. Es el mismo Señor Jesucristo que nos alimentamos hacia adentro cuando nosotros leemos su palabra. Es el mismo Señor Jesucristo que nos lo metemos hacia adentro cuando leemos su palabra. Amén. Así es de que tenemos que tener el discernimiento y el entendimiento para esto. Y si usted no lo tiene, dice la palabra de Dios, todo aquel que sea falto de sabiduría, pídela a Dios, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Dios lo hace cuando usted se lo pide con fe, sin dudar. Marcos 11:25. Gloria al Señor. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales somos egoístas. Somos egoístas. Tiempos en los cuales nosotros a veces pensamos solamente en nosotros y no en los demás. No usamos de la misericordia que Dios quiere que usemos. A veces hay necesidad en el pueblo de Dios y no usamos esa misericordia. Somos egoístas. La palabra del Señor dice que tengamos misericordia.
En una ocasión le dijo a los apóstoles, vayan y aprendan lo que es misericordia. ¿Y qué es misericordia? La misericordia es tener bondad por la aflicción de los demás. La bondad, la misericordia es bondad. San Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. De estos versículos podemos encontrar muchos en la palabra de Dios acerca del perdón. Acerca de que Dios no nos perdonará si nosotros no perdonamos nuestras ofensas. Ahora, nosotros, mis hermanos, tenemos una nueva vida. En Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Amén. Y si verdaderamente hay una nueva vida en Cristo, si verdaderamente tenemos una nueva vida en Cristo, esa nueva vida tiene que reflejarse, tiene que verse. Si usted se arrepintió, si yo me arrepentí de mis pecados, acepté al Señor como mi Salvador, me bauticé, entonces tiene que haber una conversión, tiene que haber una nueva criatura. Si nosotros hacemos lo mismo que hacíamos antes, entonces no ha habido un cambio, no hay una nueva criatura, seguimos siendo los mismos que antes. De nada me sirve a mí haberme arrepentido, de nada me sirve a mí haberme bautizado. Sigo siendo el mismo egoísta, el mismo maldiciente, el mismo mal pensado, el mismo lengua suelta. Oiga usted, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Dice la palabra de Dios que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Efesios capítulo 4, verso 32, dice la palabra de Dios así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese lo que dice Efesios. Dice, ¿y por qué dice esto Efesios? Porque si nosotros hacemos todo lo contrario, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, si usted lee en Efesios capítulo 4, verso 29, pero vamos a leer del verso 27, fíjese lo que dice: no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí nos llama a compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces nosotros, cuando salimos de la iglesia, salimos de la reunión, salimos de escuchar la palabra de Dios, luego vamos al chisme, ¿verdad? A decir, no me gustó lo que predicó el hermano. Si no es cosa de que le gustara, es palabra de Dios que habló. El Señor habló por medio de su siervo. Amén. Y eso es lo que hacemos. ¿Verdad? No me gustó lo que predicó el hermano. Ahí ya estamos hablando palabra corrompida que sale de nuestra boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no me va usted a dejar a mentir que habemos gente chismosa dentro de la iglesia. Dentro de la congregación, el 70-80% de los hermanos somos chismosos. Eso es la verdad. Que fue nada más una plática, un comentario, es chisme, no deja de ser chisme. Gloria al Señor. En vez de decir, no, yo amo a mi hermano,
y quedarnos calladitos. Si usted oye una conversación, mire, calladito, no diga nada, déjele las cosas a Dios y Dios se encarga de todo. Amén. No vaya a esparcir el veneno más allá, porque la lengua, dice Santiago que la lengua dice es un bosque, un fuego que no puede ser apagado. Mire lo que dice aquí: ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, sino sino para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces, si hay una persona nueva dentro de la iglesia, si hay una persona que recién está yendo a escuchar la palabra de Dios y escucha todas estas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia, ¿usted cree que le van a quedar ganas de volver? No va a volver. Vamos a servir de piedra de tropiezo en vez de acarrear las almas para Cristo. Mire lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? De esta manera: cuando salen palabras corrompidas de nuestra boca, cuando no es de edificación, cuando nosotros le damos lugar al diablo. Y lo dice en el verso 31 de Efesios capítulo 4: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura. ¿Dónde se centra la amargura? En el corazón. Enojo, en el corazón. Ira, en el corazón y la mente. Gritería, corazón y mente. Maldicencia, corazón, mente y boca. Y toda malicia, mente y corazón. Fíjese, todo esto, el corazón, la mente y la boca están conectados. Corazón, mente y boca están conectados. Corazón, mente y boca están conectados con el alma. Y todo esto que nosotros hablamos, nos vamos ensuciando el alma, vamos ensuciando el alma, vamos ensuciando el alma. Y el alma se va ensuciando y se va manchando. En vez de irla limpiando, la vamos ensuciando. Y esto, el Señor dice que nada inmundo entrará. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Antes ser benignos. La palabra benigno quiere decir sean buenos, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hacemos esto. Lo hacemos. Lo dudo mucho yo. Habemos pocas personas que hacemos esto. Habemos pocos hermanos en Cristo. Y lo más triste, queridos hermanos, es que dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, se miran estas cosas. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. ¿Usted cree que Dios está contento? ¿Usted cree que al Señor Jesucristo le agrada todo esto que nosotros hacemos? Hay necesidad dentro del pueblo de Dios y no somos para discernir la necesidad que hay en cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a discernir, pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y no nada más decirle: hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti para que el Señor te ayude en esa necesidad, y no le damos nada. La palabra de Dios dice ahí déjeme ver, la palabra de Dios, me parece que en Santiago dice la palabra de Dios. Mire, déjeme le digo por aquí. Dice: si tienes bienes de este mundo, déjeme decirle la cita. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Porque Él es bueno. Amén.
y para siempre es su misericordia. Nos está enseñando en esta mañana muchas cosas el Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Saludo para todos los hermanos que están por ahí viendo, que están escuchando y viendo. Un saludo muy cordial para ellos. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a mandar un saludo en lo que... Mire, un saludo para David Gómez. Dios te bendiga, David. Para nuestro hermano Luis Eduardo de Luna. Dios le bendiga, mi hermano. Para mi hermano Tino Ontiveros en Alabanzas con Mensaje. Dios le bendiga, mi hermano Tino. Para Lilia Mariela Gutiérrez Valverde. Dios te bendiga, prima. Que el Señor te bendiga. Para Magen Huerta, mi sobrina, Dios te bendiga. Magen hasta Gainesville, Texas. Para mi hija Jazmín, Dios te bendiga. En 1 de Juan 3:17. 1 de Juan 3:17 dice la palabra de Dios claramente. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. Fíjese lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 17. Fíjese lo que dice. Y en esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces hay necesidad en el pueblo de Dios y le decimos, hermano, yo voy a orar por ti para que Dios te ayude. Teniendo nosotros la manera de ayudar, no ayudamos. Dice la palabra del Señor claramente, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Fíjese lo que dice. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros si actuamos de esta manera? ¿Cómo es que mora el amor de Dios? Y nos hacemos llamar hijos de Dios. Y nos hacemos llamar cristianos. Y vamos a la iglesia y nos hincamos a orar y nos damos golpes de pecho. Pero miramos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos contra él nuestro corazón. Eso es no tener amor. Y eso es tener amor por las cosas del mundo. Porque usted le tiene más amor al dinero y no se quiere deshacer de su dinero, de sus propiedades o de sus cosas para ayudar a nuestro hermano. Y dice la palabra de Dios, el que tiene amor de este mundo, dice, tiene enemistad contra Dios. Todo aquel que tiene amistad en este mundo es enemigo de Dios. Hijitos míos, no améis al mundo, dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces tenemos que amar de hecho y en verdad, de corazón. Amén. En la vida antigua y la nueva, gloria al Señor, teníamos una vida antigua, pero ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Si tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, tenemos que haber cambiado. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que haber cambiado. En Colosenses capítulo 3, verso 5, dice claramente la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Colosenses, esto está en Colosenses 3, capítulo 3, verso 5 en adelante. Colosenses 3, capítulo 5 en adelante. Dice, y fíjese lo que dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Vivíamos en cosas terribles, vivíamos en cosas desordenadas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. Y aquí nombra algunas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, si ya hemos despojado a la vieja persona, si ya hemos sido despojados del viejo hombre, no tenemos por qué hacer lo mismo que hacíamos antes. Tenemos que ir haciendo cosas nuevas, renovándonos poco a poco y llegar al conocimiento pleno. Dice la palabra de Dios, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto es terrenal. Son deseos terrenales, del hombre terrenal. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En el verso 10 dice, y revestidos del nuevo hombre, de la nueva persona en Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, tenemos que estar conforme a la imagen del Señor Jesucristo, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, es un proceso en el cual nosotros tenemos que pasar todos los días. Tenemos un proceso y nos vamos renovando poco a poco hasta llegar al conocimiento pleno de Cristo. No va a llegar de la noche a la mañana. Vamos a luchar, tenemos luchas, tenemos pruebas. Pero para poder triunfar en estas cosas tenemos que dejar al viejo hombre, a la vieja persona. Dejar la ira, el enojo, la gritería, la envidia, el chisme, la murmuración, la avaricia, la envidia, el celo. Y déjeme decirle que ahorita hay mucho celo ministerial. Gloria al Señor. Y fíjese, y eso no es bueno de parte de Dios, porque a cada uno el Señor nos dio conforme Él quiso por medio de su Santo Espíritu. Somos originales cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el verso 10. Vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que llegar hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno. El Espíritu Santo de Dios nos da el conocimiento. Por eso es necesario dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo de Dios. No dejarnos guiar por un libro, no dejarnos guiar por un estudio. Es bueno estudiar. Yo no tengo nada contra los que estudian. Nada. Es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno estudiar teología, es bueno estudiar hermenéutica, es bueno estudiar todo esto. Pero el maestro de maestros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Gloria al Señor. Mire lo que nos enseña el Señor. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Dejar todas las cosas viejas.
todas las cosas viejas. Si usted o yo que estamos dentro de una congregación, empezamos ahí a murmurar, empezamos a un chismito, empezamos a hablar mal de nuestro hermano a sus espaldas, no que el hermano es esto, que el hermano es lo otro, que el hermano esto, que el hermano lo otro, no hemos cambiado, no hemos renovado, seguimos siendo los mismos. Hay que arrepentirnos de nueva cuenta. Arrepiéntase otra vez. Amén. Gloria al Señor. Lucas 17:13 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. 70 veces 7 hay que perdonar. Amén. En Santiago 1:20, ya para terminar, dice claramente la palabra de Dios: si nosotros no hacemos esto, no estamos haciendo nada. Mira lo que dice la palabra de Dios, Santiago 1:20. Gloria al Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es ira? Enojo. Y si tenemos ira, ¿cuál es la consecuencia de la ira? Hay consecuencia cuando tenemos ira. Cuando hay ira en nuestro corazón, la consecuencia va a ser que van a salir palabras de nuestra boca que no le agradan a Dios. Y que esa ira y esas palabras las vamos a guardar en nuestro corazón y se va a hacer una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura va a contaminar todo el cuerpo. Y vamos a contaminar a nuestros hermanos, que es lo peor. Amén. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, de la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Gloria al Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada salva nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que nosotros vivamos la palabra, que la vivamos, que la practiquemos, no nada más la leamos y la expongamos, tenemos que practicarla. Yo nada gano con estar aquí hablándoles a ustedes de todo esto si yo no voy a ser hacedor de la palabra, si yo no voy a acatarme a la palabra de Dios. Nada gano. ¿Sería yo un hipócrita? ¿Sería yo un egoísta? ¿De nada me serviría? ¿Estaría más perdido que Satanás? Así es de que tenemos que ser hacedores. Yo nada gano con estarle aquí explicando todo esto y no tomarla para mí y dejarla y no hacerla. Dice el Señor: ser hacedores, practicar la palabra de Dios.
ser parte de ella. Y cuando nosotros somos parte de la palabra y somos hacedores de la palabra, estamos en obediencia. ¿Y cuando hay obediencia? Cuando hay obediencia en el Señor, hay bendición, hay prosperidad. Amén. No se crea usted en la prosperidad que dicen, tráeme 1,000 pesos o $1,000 y Dios te va a prosperar. Mentiras del diablo. Dios nos va a prosperar cuando nosotros vamos a obedecer su palabra. Amén. Dios nos va a bendecir cuando nosotros obedecemos su palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha brindado en este día. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos en el amor de Cristo. Cada uno de ustedes, yo les invito para que usted que está viendo a través de Facebook, comparta este video para que otros sean bendecidos de igual manera. Amén. Y que la paz del Señor de Jesucristo sea en vuestros corazones. Les amo en el amor de Cristo. Esta palabra viene de parte de Dios, no viene de parte mía. Yo no soy una persona estudiada en la palabra de Dios. Yo no soy un pastor. Yo no soy un predicador. Pero es Dios, es Jesús, por medio de su Santo Espíritu, quien me da de su palabra para poder exponerla. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la paz del Señor sea en vuestros corazones. Les amo en el amor de Cristo.